Desde el siglo VIII, los árabes musulmanos dominaban prácticamente todo el territorio español. Con excepción de las montañas del norte, el resto de la península se sometió al Islam, que contribuyó al desarrollo del arte, de la filosofía y de la ciencia en Europa. Desde las tierras libres, sin embargo, los soberanos católicos iniciaron la lucha por la reconquista de España y la expulsión de los moros, que solo se concluía en el siglo XV. La historia del Cid forma parte de esta gran aventura histórica. El texto lo describe como un caballero de gran valor y defensor de la honra, temido por los moros y admirado por los cristianos españoles. Don Diego Díaz de Vivar era un hidalgo que había conquistado gloria y honor en el campo de batalla. Tenía más de 70 años y era muy respetado en la corte del rey Fernando de León. Un día discutió con orgulloso don Gormaz, conde de Lozano, y este abofeteó a don Diego delante de todos. Rodrigo, uno de sus hijos, que todavía no cumplía 20 años, enterado de lo ocurrido en la corte, se presentó delante a su padre y se ofreció a vengarlo. Rodrigo partió para llegar a Asturias, y al llegar al patio del castelo de Asturias, Rodrigo vio sobre una ventana ojos negros que observaban. Los ojos eran de una joven. Después de que la joven desapareció, Rodrigo fue a encuentro de don Gormaz y lo desafió, siendo él acepto. Rodrigo entonces fue tratado como huésped hasta mañana del duelo. Durante la cena descubrió que la dueña de los ojos negros por quien se apasionó era de Jimena, hija de don Gormaz. A la mañana siguiente temprano comenzó el duelo, y después de varios vuelcos Rodrigo venció a don Gormaz sacando su vida. Con el corrido, Rodrigo fue tomado por los ojos, ahora de odio de Jimena, hasta su vuelta a casa. Al llegar a Vivar, Rodrigo fue recibido por amigos llorosos, bajó del caballo y subió corriendo las escaleras de su casa hasta las habitaciones de su padre. Don Diego esperaba el regreso de su hijo para morir en paz. Dio la noticia que don Gormaz había muerto. Don Diego apretó la mano de su hijo entre las suyas y así abandonó esta vida. Rodrigo lloraba dos pérdidas, su padre y un amor que no tenía la menor posibilidad de realizarse. Jimena ocupaba sus pensamientos mostrando ternura y con el rostro crispado por el odio. Rodrigo acababa de subir al caballo cuando llegó un mensajero del rey. Fernando de León convocaba a todos los caballeros cristianos a unirse a él. Los ejércitos árabes avanzaban, expandir su territorio en España. El rey cristiano no quería detenerlos. El hermano mayor de Rodrigo se puso en marcha con 200 hombres. Cuando llegaron al lugar del encuentro, la batalla ya había comenzado. El hermano de Rodrigo dijo que no tenía posibilidades porque solo eran 200 hombres. Pero Rodrigo no escuchó a su hermano y fue al combate. La figura de Rodrigo Díaz de Vivar creció de manera alarmante ante los ojos de los enemigos. Su espada daba golpes certeros y obligaba a los moros a retirarse. Aquel día, miles de musulmanes perdieron la vida. Cuando todo acabó, el rey preguntó a sus comandantes quién era el caballero que tuviese dado esta victoria. Cuando Rodrigo fue llevado en presencia del rey, admiró de su juventud e hizo efectivo de su reconocimiento. A partir de este día, don Rodrigo de Vivar era el caballero del rey, sería el brazo derecho del rey, quien lo representaría en los duelos. Avisada en las Asturias de la distinción concedida a Rodrigo, Jimena quiso presentarse ante el rey. Su entrada en el salón de la corte fue impresionante, toda vestida de negro. La dama exigió que Rodrigo pagara con la vida por haber matado a su padre. En efecto, durante los últimos días, el odio de doña Jimena se había suavizado. A pesar de todo, había jurado vengar a su padre, aunque el dolor por la pérdida de su padre era muy profundo. Jimena ofreció su mano para quien venció la batalla. Rápidamente se adelantó un caballero que ofreció su espada para defender la causa de Jimena. El rey no pudo hacer más que seguir la dicción. Cuando se dirigían al patio donde se llevara a cabo el combate,
Rodrigo Vivar logró colocarse un instante frente a Jimena y en una única mirada le transmitió todo su amor, un amor que lo sofocaba y no había cómo confesar. Entonces Jimena pensó en decirle al rey que cancelara el duelo, pero no quería incumplir el juramento que había dejado junto al cuerpo de su padre. Luego se escuchó el ruido metálico de las espadas, que terminó con una muerte. Un hombre llegó para anunciar a su majestad el resultado del duelo. El rey movió la cabeza y dio instrucciones. Después, uno de los escuderos entró en el salón con la espada de don Rodrigo partida en dos. Jimena retrocedió horrorizada. ¿No era eso que lo deseabas? El rey preguntó. Pero tu padre había sido vengado. Doña Jimena se echó a llorar. Rodrigo entró con la armadura manchada de la sangre de su contrincante. Jimena, disfrazada, se percibió que nada había sucedido con Rodrigo y preguntó si el asesino de su padre no tendría castigo. El rey replicó decir que el castigo fuera casarse con Rodrigo. La boda de Rodrigo Díaz de Vivar y Jimena se realizó pocos días después. La doncella entró en la iglesia con expresión hosca. El orgullo marcaba sus movimientos como si quisiera recordar que estaba ahí para cumplir una orden real. Cuando salieron del brazo de su marido, había en sus ojos un brillo de la felicidad. De un anteceder, había encontrado a Babieca, el caballo que lo acompañaba à frente de todas as batalhas. Um largo combate acabava de terminar e o campo estava lento del cadáver. El Cid observava a terra que havia conquistado, por la que tanto sangrava e havia derramado. Para los árabes, ver el Cid com a espada desvainada, derrindo el combate montado en Babieca, que percebia encher fuego por la nariz, era um anúncio de muerte, uma figura atenuosa. Los soldados espanhóis que lutavam bajo sus órdenes le tenían tal confiança que pensava que, muertos Dom Rodrigo, acabar com eles, não perderia nenhuma batalha. Rodrigo encontrou a su amado rei, Dom Afonso de León, muerto. Sospechava que seria su hermano, Dom Afonso, quien subir al trono, e também que havia sido ele quien había ordenado que envenenase Dom Fernando, pero nada tuve el valor de acusar públicamente. Durante la fiesta, a corte vai renomear um novo rei. A tu, Rodrigo, não vienes a jugar lealdade a tu rei? Loarde Don Afonso. Las presentes direcciones quando que no había dito, majestad, si antes tu jurara que no participase en la muerte del hermano, el rei pede que traga un crucifixo. Don Rodrigo empunha el crucifixo delante Don Afonso, que se lo benzo e pronunciou el juramento. Morí abandonada se honra, que mi alma pedece la tontura del abismo de Satanás. Por toda la eternidad, que ninguno de mis descendientes tenga heranza garantida para la bendición divina y se tome aparte con sí la muerte de mi hermano. Y al terminar, encontra al Cid. ¿Estás satisfecho, Rodrigo de Vivar? Todos los cristianos de tu rey, majestad. Digo es su redondillo delante del rey. Te expulso de esta tierra, digo el rey. Tienes 8 días para marcharte, pasando el plazo. Si mis hombres los me aguardan, leante le encontrarán en cualquier lugar del rey. Teriam orden de matarte. Vate. El dolor de las heridas de guerra no se compara con este lajero de los brazos de Jimena. Fueron más hombres, se unieron al pequeño ejército de don Rodrigo, a donde llegaba la noticia del castigo del Cid. Aquellos que admiraban tombaban sus armas y lo seguían. El día que don Rodrigo debía dejar definitivamente el reino, 500 voces se saludaron cuando monta en la Babieca. El anuncio: vamos luchar contra los mojos, por España, la fe y por rey. Orgulloso don Afonso vio adonde su bandera en la torre más alta.
como el Cid había prometido. Allí estaban sus colores desafinados, y los enemigos, tanto en la España árabe como los reinos musulmanes, donde aquellos momentos el nombre del Cid era pronunciado con temor. Solo esperaba una oportunidad para recuperar las tierras cuidadas que el campeador les había arrebatado. El Cid y sus hombres entraron en la España árabe por Toledo, y por donde pasaban sus banderas los muros eran derrotados y sus propiedades pasaban a manos de los castellanos. El objetivo del Cid era conseguir una gran victoria para que su nombre fuera pronunciado nuevamente con respeto en la corte del rey Don Alfonso. Entonces se fueron a Alcocer, y cuando llegaron los musulmanes ricos ofrecieron riquezas a cambio de paz. Pero no hubo acuerdo y el ejército de Cid levantó sus tiendas alrededor del castillo de Alcocer y se quedaron allí durante 15 semanas. Hasta que una mañana el ejército de Cid estaba desmontando las tiendas en señal de retirada, con lo que el soldado y el Alcocer decidieron atacar para recorrer a los demás por sorpresa. Era el que Rodrigo esperaba. El ejército de Alcocer no salía de dentro de sus murallas, entonces tenía que sacarlos de lá. Cuando los habitantes corrían y gritaban con confianza a victoria, el Cid dio la orden para atacar. El Cid y su ejército vencieron al enemigo y de esa forma entraron en Alcocer y tomaron la plaza que hasta entonces no había sido conquistada. Los moros no aceptaron la derrota y mandaron más ejércitos para bloquear la entrada de agua y comida. Con la escasez de víveres tuvieron que luchar, y una mañana cogieron a los musulmanes de sorpresa, los venciendo. En una de sus primeras medidas, Don Rodrigo eligió a un hombre de su confianza para llevar un regalo al rey Don Alfonso, deseándolo la victoria y más 20 magníficos caballos. Rei Dom Alfonso aceptó los regalos, pero aún estaba resentido con lo que el Rodrigo había hecho a él. Al conocer el Cid y sus hombres, fueron entonces a camino de Valencia para expulsar a los árabes de lá. Desde hacía 3 años, el Cid recorría las tierras de los moros, conquistaba ciudades y castillos, libraba batallas a campo abierto y había obtenido muchas victorias. Cuando llegó a Valencia y sitió la ciudad, el temor de los árabes fue tan grande que pidieron ayuda al sultán de Marruecos para que los ayudara a vencer al campeador. Mientras, los hombres del Cid arrasaban los campos y las aldeas de los alrededores de Valencia para privar de alimentos a la ciudad. Una población de desposeídos se refugió dentro de las murallas de Valencia, perturbando a los habitantes y a los soldados que la defendían. Así, llegaron centenas de caballeros que formaron alrededor de la ciudad y al borde de la desesperación una muralla de lanzas. El ejército del Cid sumaba casi 4.000 hombres. Jamás un guerrero español había logrado reunir una fuerza tan impresionante para luchar contra los árabes. El Cid sitió Valencia durante 9 meses. Al 10º, cuando la ciudad estaba a punto de rendirse, llegaron refuerzos. Las fuerzas moras sumaban más de 30.000 hombres, pero al lado del Cid luchaba el mismo Santiago, el santo de las batallas. El Cid enfrentó al rey de los moros con su espada y el rey cayó al agua herido de gravedad. Cuando vieron al rey derribado, un soberano a quien consideraban casi sagrado, los moros perdieron el control, la noticia recorrió todos los frentes y los árabes perdieron el ánimo necesario para seguir luchando. Cid llevó 100 caballos de regalo a su majestad, junto con la noticia de que ahora sus dominios incluyen Valencia con la gracia de Dios. Durante varias semanas, Don Rodrigo esperó ansiosamente el regreso de Minaya. Algunos proclamaban a Don Rodrigo como héroe de España, pero también había otros que susurraban recelosos en oídos del rey, diciéndole que quizá el Cid lo traicionaría para subir al trono o llevaría al rey hacia una emboscada y se vengaría por haberlo expulsado del reino.
Don Alfonso meditó sobre estos puntos de vista y luego envió su respuesta. Dice que Rodrigo podría volver a su reino dentro de 3 semanas. Rodrigo cayó de rodillas. Por fin podría recorrer de nuevo a la tierra donde había nacido, tan importante como respirar. Cuando el Cid y sus hombres, a las puertas de Valencia, recibieron a don Alfonso, el primer gesto de don Rodrigo fue arrojarse a los pies del rey, besarle las manos y jurarle fidelidad eterna. Después, sus ojos buscaron entre los acompañantes de don Alfonso. Solo entonces permitieron que dona Jimena saliera detrás de una tienda. El Cid corrió a abrazar a Jimena y desde las murallas de la ciudad, sus soldados que asistían a la escena gritaron para celebrar la más grande de las victorias. El Cid había cumplido la palabra que volvería a verte Jimena. Después besó a sus hijas y la mano de Jimena. Atravesó las puertas de la ciudad ao lado del rey. Orgulloso, don Alfonso vio ondear su bandera en la torre más alta, como el Cid le había prometido. Ahí estaban sus colores desafiando a los enemigos, tanto en la España árabe como en los reinos musulmanes, donde en aquellos momentos el nombre del Cid era pronunciado con temor. Solo esperaban una oportunidad para recuperar las tierras y ciudad que el campeador les había arrebatado. Desde Valencia, el Cid continuaba atacando los reinos árabes en tierra de España. Acumula muchas victorias con el paso de los años. Sin embargo, Rodrigo se había visto. Estaba cansado de tantas luchas. Muchas veces los árabes intentaron recuperar Valencia, pero siempre los ejércitos del Cid, animados por la figura de la armadura blanca, que montado a babieca distribuían la muerte con su espada, reacción enemigo causadora muchas bajas en vidas y bienes. Vamos a rodear las tropas del Cid. Cuando él muera, derrubaremos las murallas. Esta vez la victoria será nuestra. En Valencia, los hombres del Cid, que jamás habían temido las fuertes, numéricamente superiores de los morros, ahora estamos religiosos. Pensamos que su muerte en la batalla combinará si el campeador no iba de la cabeza. En su lecho de muerte, el Cid pidió un deseo. No podía perder Valencia, que tanto esfuerzo le había costado conquistar. Muchos de los hijos hombres habían pasado la mejor parte de sus vidas obedeciendo al Cid, confiando en su palabra. Por eso no se atrevieron a desobedecer en el patio. Junto a la muralla reunieron la tropa y dirección. Prepararon para el combate. Nuestro Cid irá a la cabeza con siempre. Iremos unir los morros. En otra ocasión, sintiendo Valencia, se habrían sentido terrorosos, aprensiosos, acumulando la armadura blanca del Cid. Surgía en las puertas de la ciudad. Se abrieron angustiando sus músculos, sus nerviosismos habría falado. La despedida fue en un beso suave. Jimena y Rodrigo se miraron con pasión, como la primera vez, hasta punto sin reacción, a fuego brillante la luna. A medida de la noche, los árabes fueron sorprendidos por el toque de trompetas, que desde alto de las murallas de la ciudad, de inmediato se colocaron en sus puestos de combate. Extraños que el enemigo anunciara aquel modo de ataque. Entonces se abrieron las puertas de Valencia y el murmullo de miedo recorrió el campo morro. Siguiendo las instrucciones del Cid, Gil Díaz, uno de sus amigos más queridos, había vestido su cuerpo, muró las armaduras como la había armado la silla del Babieca, asegurando las tablas, ató las espadas y la lanza en posición de combate y lo envió contra los morros. Esto es lo que se cuenta. Nada sabe que se pasa después con el Cid.
Algo decide que recogerán su cuerpo después de derrotar los muertos, y los sepultarán con todas las honras que quien conquistado en vida la mayor gloria. Otros afirman que la tumba fue abierta será, pero que el cuerpo del Cid jamás descansaron en ella, que el guerrero su cabaro fueron condiciones para el propio Santiago, escolhas para uma tropa de ángeles hasta el reino de los cielos.